cómo la Virgen de Fátima responde a tu oración con un milagro imposible. ¿Alguna vez sentiste que tus oraciones no pasan del techo? ¿Has hablado con Dios tantas veces que ya no sabes si Él sigue escuchando? Has repetido tus plegarias hasta quedarte sin palabras, y aún así la respuesta no llega. Te despiertas con el alma cansada, con el corazón lleno de preguntas, y piensas en silencio: ¿será que el cielo me olvidó? Pero hay algo que no sabes. Mientras tú lloras en la tierra, la Virgen de Fátima intercede por ti en el cielo. Ella escucha cada suspiro, recoge cada lágrima y las presenta ante el corazón de Dios como un perfume de fe. Su presencia no es solo un recuerdo antiguo de apariciones y milagros pasados. Es una promesa viva, un signo de que la misericordia divina nunca se detiene. Cuando el cielo parece callar, no es porque Dios haya cerrado sus oídos, sino porque está obrando en lo invisible. Y es ahí, en ese aparente silencio, donde María actúa como madre, moviendo el corazón del Padre a favor de sus hijos. Su ternura no conoce distancia ni tiempo. Su amor no se apaga con las eras. Ella sigue caminando entre nosotros, llevando en sus manos las súplicas de quienes ya no tienen fuerzas para creer. Este video no es una historia más sobre Fátima. Es una invitación a reencontrarte con la fe que olvidaste, con la esperanza que el dolor te robó, con la certeza de que los milagros aún suceden. Porque cuando todo parece perdido, la Virgen de Fátima sigue respondiendo, no siempre con palabras, sino con señales, con consuelos, con giros inesperados que solo la gracia puede explicar. Quédate hasta el final, porque esta palabra puede cambiar tu manera de orar. Vas a descubrir que no hay oración inútil, ni lágrima desperdiciada, ni espera vacía. Todo lo que entregas con fe, María lo transforma en intercesión, y Dios lo devuelve en forma de milagro. Hoy, el cielo te mira, y mientras tú buscas una respuesta, hay una Madre Celestial que ya está susurrando tu nombre ante el trono de Dios. Este es el momento de abrir el corazón, dejar de dudar y creer que incluso lo imposible puede volver a florecer. El día que la fe tocó el cielo. Era 1917, en un pequeño pueblo portugués llamado Fátima. 3 niños humildes, Lucía, Francisco y Jacinta, salían cada día al campo, sin imaginar que sus vidas estaban a punto de convertirse en el escenario de una revelación divina. El mundo estaba envuelto en guerra, las familias vivían con miedo y el cielo parecía distante. Pero fue precisamente en ese tiempo de oscuridad que la fe de 3 corazones inocentes abrió el cielo. Mientras rezaban el rosario bajo el sol, una luz más brillante que 1000 amaneceres descendió sobre ellos. No era un rayo ni un reflejo, era una presencia maternal que llenó el aire de paz. La Virgen María, vestida de blanco, con un rostro tan dulce que el alma temblaba, les habló con palabras que todavía hoy resuenan. Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz y el fin de la guerra. En ese instante, el cielo se inclinó hacia la tierra y la oración de los pequeños se convirtió en puente entre lo humano y lo divino. Pero lo más poderoso no fue la visión, sino la respuesta del corazón. Esos niños, sin poder, sin riqueza, sin influencia, creyeron sin condiciones. No pidieron pruebas, no exigieron señales, solo obedecieron. Y esa fe pura movió montañas. Lo que comenzó como una oración infantil se transformó en un movimiento de esperanza que atravesó generaciones. El milagro de Fátima no fue solo la danza del sol ni las curaciones que vinieron después. El verdadero milagro fue que millones de corazones aprendieron a orar otra vez. Fue el momento en que la fe del hombre volvió a tocar el cielo, recordando que Dios nunca se esconde de quien lo busca con sinceridad. María escogió lo pequeño para confundir lo grande, lo humilde para desafiar lo poderoso, lo sencillo para despertar lo dormido.
y así sigue actuando hoy. Cuando el mundo se llena de ruido, ella elige el silencio de los corazones puros para volver a hablar. Cuando el miedo domina las noticias, ella recuerda que la oración aún puede cambiar la historia. Cada vez que rezas con fe, el cielo vuelve a abrirse. Tal vez no veas luces ni escuches voces, pero en lo invisible algo se mueve. Porque el mismo Dios que habló a través de Fátima sigue actuando hoy. Y la misma madre que apareció a 3 niños sigue caminando junto a ti. La historia de Fátima no es pasado, es presente. Es una invitación a creer que tu oración, por sencilla que sea, tiene poder para tocar el corazón de Dios. No importa cuánto tiempo haya pasado, la fe aún puede encender el cielo. Y si te quedas hasta el final de esta palabra, entenderás que cuando María se acerca, el alma deja de tener miedo y hasta lo imposible empieza a transformarse. María, la madre que nunca deja de escuchar. Hay algo en el amor de una madre que no conoce límites. Ella puede estar en silencio, pero siempre está atenta. Puede parecer distante, pero siempre siente. Así es María, la madre que nunca deja de escuchar, la que no se cansa de mirar al cielo por ti, incluso cuando tú has dejado de mirar por ti mismo. Desde Fátima hasta hoy, su mensaje sigue siendo el mismo. Rezad, confiad, no tengáis miedo. María no vino para reemplazar a Dios, vino para recordarnos su ternura. Ella es el reflejo del amor divino en forma humana, la intercesora que recoge tus súplicas y las presenta ante el trono de la gracia con el mismo cuidado con el que una madre envuelve a su hijo herido. A veces piensas que tus oraciones no llegan, pero en realidad ya fueron tomadas por sus manos. Cada palabra que pronuncias, cada lágrima que dejas caer, ella las transforma en un susurro ante Dios, en un ruego lleno de amor, de fe y de esperanza. Cuando tú clamas desde el dolor, ella clama contigo. Cuando te sientes solo, ella permanece a tu lado. En los momentos en que la vida te golpea y la fe tiembla, María no te exige perfección, solo sinceridad. Porque el corazón que se atreve a hablar con verdad ya ha comenzado a sanar. Ella no rechaza a los débiles, ni a los cansados, ni a los que dudan. Todo lo contrario, son precisamente ellos los que más cerca lleva en su manto. El Evangelio la muestra en los momentos más humanos y más divinos del camino de Jesús. Estuvo en el silencio de Nazaret, en la alegría de Caná y en el dolor del Calvario. Nunca se apartó. Su amor no fue pasivo, fue presencia constante. María nos enseña que el amor verdadero no huye del sufrimiento, lo abraza y lo ofrece a Dios. Cuando te sientas perdido, recuerda que hay una madre que ora por ti, una madre que no se cansa de esperar, que no se rinde ante tu distancia. Ella es la voz del cielo que susurra al alma cansada: vuelve, hijo, vuelve a la oración, vuelve a la fe. El milagro empieza ahí, en esa confianza silenciosa, cuando dejas de correr y comienzas a escuchar, cuando su voz maternal toca lo más profundo de tu espíritu. María no solo escucha tus palabras, escucha lo que tu corazón no sabe decir. Por eso, cuando todo parezca oscuro, no te calles, háblale, cuéntale lo que te duele, lo que temes, lo que esperas, porque en ese diálogo invisible comienza el cambio. Y mientras tú hablas con ella, el cielo ya está obrando a tu favor. Quédate cerca de María. Su oído está inclinado hacia tu alma, su mirada fija en tu destino. Y aunque no lo notes, cada oración que nace de tu boca llega primero a su corazón. La oración que rompe lo imposible. Hay oraciones que no son solo palabras, son gritos del alma. Surgen en medio del dolor, cuando ya no quedan fuerzas ni certezas, y aún así, algo dentro de ti se niega a rendirse. Esa es la oración que rompe lo imposible, la que nace del quebranto, la que no busca convencer a Dios,
sino entregarse completamente a Él. La Virgen de Fátima vino a recordarnos que no hay milagros sin oración, que el poder de una súplica sincera es más fuerte que cualquier montaña, más profundo que cualquier herida. No importa cuántas veces hayas rezado sin ver resultados, cada palabra que pronuncias con fe viaja directamente al corazón de Dios. María no pide oraciones perfectas, pide corazones abiertos, porque no son las fórmulas las que mueven el cielo, sino la confianza. La historia está llena de ejemplos donde lo imposible se volvió realidad solo porque alguien se atrevió a creer. Ana oró por un hijo cuando todos decían que era estéril, y Dios le dio a Samuel. María intercedió en Caná cuando faltaba el vino, y Jesús transformó el agua en milagro. Lo que ambas tenían en común era lo mismo que Dios te pide hoy, una fe que actúe incluso cuando no ve resultados. Orar no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que ora. Es el acto más valiente de quien decide seguir creyendo mientras el silencio parece eterno. Cuando oras, el alma se alinea con la voluntad divina y el Espíritu Santo comienza a mover lo invisible. Aunque no lo veas, algo ya está ocurriendo. El enemigo quiere convencerte de que tus palabras se pierden en el vacío, pero no hay palabra de fe que quede sin eco. Cada Padre Nuestro pronunciado con sinceridad, cada Ave María dicho con devoción, cada lágrima ofrecida en el secreto se convierte en un hilo de luz que une la tierra con el cielo. Y a través de ese hilo, la gracia desciende. La oración no siempre obtiene lo que pedimos, pero siempre produce lo que necesitamos. A veces Dios responde con un milagro visible, otras veces con una paz inexplicable, y cuando María intercede, esa paz llega como un manto que cubre la herida sin pedir explicaciones. El milagro no empieza cuando lo ves, empieza cuando oras. Es en ese momento que el cielo se abre y lo eterno toca lo humano. Por eso, nunca subestimes el poder de una oración hecha en medio del llanto. Lo que hoy parece silencio es en realidad el sonido del cielo preparando tu respuesta. Sigue orando, incluso cuando no sientas nada, incluso cuando parezca inútil, porque cada palabra tuya es recogida por las manos de María y cada una de ellas tiene el poder de mover el corazón de Dios, el poder de la intercesión, cuando María habla al corazón de Dios. Hay misterios en la fe que solo pueden entenderse desde el amor, y uno de ellos es este: cuando María intercede, el cielo se conmueve. No porque Dios necesite intermediarios, sino porque Él mismo quiso revelarnos su ternura a través de una madre. La intercesión de María no cambia la voluntad de Dios, la ilumina, la acerca, la hace sentir humana. Ella no suplica como quien exige, sino como quien ama, y su voz tiene el poder de abrir caminos que parecían cerrados. En Fátima, el cielo nos mostró que María no solo observa el mundo, participa activamente en la historia de la salvación. Cada vez que alguien reza con fe, ella presenta esa oración ante Dios con el toque de su pureza y la fuerza de su compasión. Es como una madre que toma las palabras torpes de su hijo y las transforma en poesía ante el Padre. Así actúa María. Convierte lo pequeño en poderoso, lo débil en santo, lo humano en eterno. Cuando oramos a través de María, no estamos desviando nuestra fe, sino canalizándola por el mismo camino por el que Dios vino al mundo, el corazón de una madre. Jesús eligió a María para nacer. ¿Cómo no elegiría escucharla cuando ella intercede por nosotros? Su amor no compite con el del Hijo, lo refleja. Su compasión no reemplaza la de Dios, la manifiesta. Muchos se preguntan, ¿por qué pedirle algo a María si puedo hablar directamente con Dios? Y la respuesta está en el misterio del amor. Cuando estás herido, no buscas primero el abrazo de quien te entiende.
María no es obstáculo entre tú y el Padre, es el abrazo que te lleva hasta Él. Es el eco del cielo que suaviza la dureza del miedo y la distancia de la culpa. Su intercesión tiene el poder de acelerar la misericordia, de mover lo que parecía inamovible, de preparar el terreno para el milagro que ya estaba en camino. Cuando ella habla, lo hace con la autoridad del amor, y ese amor toca el corazón del Dios que la eligió para ser madre de todos los hombres. En cada aparición, en cada mensaje, en cada oración respondida, se repite el mismo patrón. María escucha, intercede y el cielo actúa. A veces con un milagro visible, otras con una paz que transforma desde dentro, pero siempre con un propósito: acercarte más a Jesús. Porque su meta no es que la adores, sino que te reencuentres con Él. Imagina por un momento lo que sucede cuando pronuncias un Ave María con fe. En ese instante, el nombre de Jesús se eleva junto con tu voz, y María lo lleva ante el Padre con dulzura y poder. Es como si tu oración, al pasar por sus manos, se vistiera de pureza antes de llegar al cielo. Por eso, cuando ores, no lo hagas por costumbre. Hazlo con conciencia, sabiendo que en ese momento una madre está hablando por ti ante el trono de Dios. Y mientras tú esperas la respuesta, ella ya está trabajando en silencio, tejiendo hilos de gracia que pronto se convertirán en milagro. El poder de su intercesión no está en cambiar los planes de Dios, sino en ayudarte a confiar en ellos. Porque cuando María habla, el corazón de Dios sonríe y el cielo se inclina hacia la tierra. Las lágrimas que se convierten en milagros. Hay oraciones que se dicen con palabras, pero las más poderosas se pronuncian con lágrimas. Son esas súplicas silenciosas que brotan cuando ya no quedan fuerzas, cuando el corazón se quiebra y el alma solo puede llorar. A los ojos del mundo parecen gestos de debilidad, pero a los ojos de Dios son semillas de milagros, porque en el reino de los cielos el llanto no se desperdicia, se transforma en bendición. En Fátima, muchos de los que acudieron a orar lo hicieron con lágrimas. Eran hombres, mujeres y niños cansados por la guerra, el hambre y el miedo. Pero en medio de su dolor, levantaron la vista al cielo y se atrevieron a creer. Y fue entonces cuando lo imposible sucedió. El sol danzó, la luz descendió, y la esperanza volvió a nacer en los corazones que lloraban. Las lágrimas fueron el puente que unió la tierra con el cielo. María sabe lo que es llorar. Lloró en Nazaret, cuando el silencio de Dios se alargaba. Lloró al pie de la cruz cuando vio a su hijo crucificado. Lloró con los discípulos cuando la fe parecía desvanecerse. Por eso, cuando tú lloras, ella entiende cada lágrima. No las deja caer en el vacío. Las recoge una por una y las presenta a Dios como ofrenda. El llanto tiene un lenguaje que el cielo comprende mejor que las palabras. En cada lágrima sincera hay una confesión, una entrega, una rendición. Es el momento en que la fe deja de ser discurso y se convierte en verdad. Por eso, cuando lloras orando, no estás fallando en la fe, estás viviendo su forma más pura. Dios nunca desprecia las lágrimas que nacen de un corazón contrito. Cada una lleva dentro un pedazo de esperanza, y cuando María intercede, esas lágrimas se transforman en flores de consuelo. Tal vez no veas el milagro inmediatamente, pero su proceso ya comenzó. Porque mientras tú lloras, el cielo trabaja. Las lágrimas no son un signo de derrota, sino el inicio de una victoria invisible. Son el agua que riega el terreno donde el milagro florecerá. A veces, lo que pides no llega de la forma que imaginas, pero llega en la forma que necesitas. Y cuando miras atrás, entiendes que cada lágrima fue parte del plan de Dios para enseñarte a confiar. Así que no temas llorar ante María, no escondas tu dolor, no calles tu cansancio.
Permite que tu llanto se mezcle con su oración. Ella no solo seca tus lágrimas, las convierte en gracia. Y cuando menos lo esperes, verás que aquello que parecía roto fue restaurado, no por fuerza, sino por fe. Porque en el misterio de Dios, las lágrimas nunca son el final. Son el lenguaje de los que aman, la oración de los que esperan, la señal de los que aún creen que lo imposible puede renacer bajo el manto de María. El secreto del rosario, el eco de una promesa eterna. Hay una oración que no envejece, un hilo invisible que conecta a los hombres con el cielo desde hace siglos, el rosario. No es solo una repetición de palabras, es un camino de fe, una meditación viva, una conversación entre el alma y Dios, guiada por la voz materna de María. Cada cuenta que pasa por tus dedos es una semilla que siembras en el corazón del cielo, y cada Ave María es un suspiro que hace temblar de amor al universo. Cuando la Virgen de Fátima se apareció, no trajo discursos complejos ni revelaciones inalcanzables. Trajo un arma sencilla y poderosa, el rosario. Dijo con ternura y urgencia: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz y el fin de la guerra. En esa frase estaba escondido el secreto más grande, que la oración constante puede cambiar el curso de la historia. El rosario no solo recuerda los misterios de la vida de Jesús, los revive dentro de ti. Cuando lo rezas, caminas junto a María desde la Anunciación hasta la resurrección. Te conviertes en testigo del amor, del dolor, de la gloria. No hay oración que tanto transforme el corazón como aquella que se reza paso a paso, misterio a misterio, con la mente en el cielo y los pies en la tierra. Muchos creen que el rosario es repetitivo, pero es precisamente esa repetición lo que purifica el alma. Como el ritmo del mar o la respiración del viento, cada palabra repetida abre espacio a la presencia de Dios. En medio de tus preocupaciones, el rosario calma la mente, ordena el alma y vuelve el caos en paz. María sabía que el hombre olvidaría fácilmente las verdades del Evangelio. Por eso nos dejó el rosario como un ancla espiritual. Es la forma más sencilla de permanecer en oración, incluso cuando no encuentras palabras. Porque mientras tú lo rezas, el Espíritu Santo ora contigo y la Virgen intercede por ti. En cada década del rosario, el cielo responde, a veces con silencio que enseña, otras con consuelo que abraza, pero siempre con presencia. Hay un poder que se despierta en el corazón de quien reza sin cansarse, el poder de la perseverancia, el poder de la fe que no retrocede. Cuando tomas el rosario entre tus manos, no lo haces solo. María está contigo. Ella camina a tu lado, ora contigo, y con cada Ave María te cubre con su manto. Es como si el cielo entero se inclinara sobre ti, escuchando con atención cada palabra, cada respiración. El secreto del rosario no es lo que pides, sino lo que se despierta dentro de ti mientras lo rezas. Es una escuela de amor, una medicina del alma, una puerta que se abre cada vez que decides confiar. Si lo rezas con el corazón, lo imposible empieza a moverse. Por eso, cuando todo parezca perdido, toma tu rosario, no como quien repite, sino como quien confía. Porque en esa cadena de oración, el amor de Dios se entrelaza con tu historia y su promesa eterna resuena una vez más. Nada es imposible para quien cree. Cuando el milagro no llega y Dios sigue obrando. Hay momentos en los que el alma ora con todo lo que tiene y el cielo parece no responder. Clamas, esperas, confías, pero el milagro no llega. Y entonces el corazón comienza a dudar. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que mi oración no fue suficiente? Pero lo que no ves, lo que solo el Espíritu Santo conoce, es que Dios sigue obrando incluso en el silencio. El milagro no siempre tiene la forma que imaginamos.
A veces, mientras esperas una respuesta visible, el cielo está trabajando en lo invisible. María lo sabe. Ella misma esperó, lloró y confió cuando no entendía el plan. En Nazaret dijo sí, sin saber lo que vendría. En el Calvario permaneció de pie cuando todo parecía perdido. Y en Fátima vino a enseñarnos precisamente eso, que la fe verdadera es la que permanece cuando el milagro se demora. El silencio no es abandono, es preparación. Dios no te ignora, te está formando. Cada día de espera purifica la intención, madura la fe y fortalece el alma. A veces el cielo no cambia las circunstancias porque primero quiere cambiarte a ti. Y cuando el corazón se rinde, cuando deja de exigir y empieza a confiar, entonces la gracia fluye. María no promete un camino sin dolor, pero sí una presencia constante. Ella camina contigo mientras esperas, te sostiene cuando tu esperanza se quiebra. Te enseña que incluso en la oscuridad hay propósito, porque aunque tú no lo veas, Dios nunca deja de escribir tu historia. Hay milagros que no suceden fuera, sino dentro. Cuando el alma vuelve a creer, cuando la paz reemplaza la ansiedad, cuando el perdón toma el lugar del rencor, ese también es un milagro. María no solo intercede por lo que pides, intercede por lo que necesitas, incluso por lo que no sabes pedir. Si hoy sientes que el milagro no llega, recuerda, la espera también es sagrada. Dios está trabajando en silencio y María está orando por ti. Ella no deja que tu fe muera en medio del desierto, porque sabe que al final del camino te espera una promesa cumplida. Y cuando por fin veas el milagro, aunque no sea como lo imaginabas, entenderás que el cielo no tardó, llegó justo a tiempo. Porque Dios no se mueve por el reloj del hombre, sino por el ritmo perfecto de su amor eterno. Así que no apagues tu fe, no cierres tu corazón. Aunque el milagro no haya llegado, Dios sigue obrando y María sigue velando por ti. El cielo no está en silencio, está preparando algo que aún no puedes ver. Señales del cielo, cuando la Virgen responde. A veces esperamos que el milagro llegue envuelto en luz, con señales grandiosas que cambien todo de un momento a otro. Pero Dios suele obrar en lo discreto y María responde con la misma suavidad con la que una madre despierta a su hijo por la mañana. Las señales del cielo no siempre resplandecen, muchas veces susurran. Son detalles, coincidencias imposibles, encuentros providenciales, una paz repentina que no sabes explicar. La Virgen de Fátima no dejó solo un mensaje, dejó una forma de mirar. Enseñó que el cielo no se impone, se revela. Cada vez que tu corazón se abre, el cielo se manifiesta, no necesariamente con prodigios visibles, sino con movimientos sutiles que cambian el rumbo de tu vida. Una puerta que se cierra justo a tiempo, una palabra que te llega cuando más la necesitas, un silencio que se vuelve consuelo. Todo eso son respuestas de María. Sus maneras silenciosas de decir, estoy aquí, sigue confiando. En Fátima, los ojos vieron danzar el sol, pero los corazones vieron algo más grande, la certeza de que el cielo estaba presente. Desde entonces, millones de personas han experimentado esas señales, curaciones inexplicables, reconciliaciones familiares, conversiones repentinas. Sin embargo, los milagros más profundos no siempre son los que se pueden contar, sino los que transforman el alma en secreto. Cuando pides algo con fe y de pronto sientes una calma que no esperabas, ese es un signo. Cuando todo parece perdido y de repente algo pequeño renueva tu esperanza, esa es una señal. María responde con gestos de ternura que solo el espíritu atento puede reconocer. Su lenguaje no es el ruido, es la paz, pero debes aprender a mirar con los ojos del alma. El cielo habla constantemente, pero solo los que escuchan en silencio lo entienden. Por eso, María siempre repite su llamado: rezad, escuchad,
confiad, porque la oración no solo busca respuestas, afina el oído del corazón, y cuando ese oído se despierta, descubres que el cielo nunca dejó de hablarte. No esperes fuegos ni truenos, espera la brisa suave, el detalle inesperado, la palabra oportuna. Porque el mismo Dios que habló a Elías en el silencio sigue hablándote hoy. Y María es el eco de esa voz divina que calma, que guía, que sostiene. El milagro más grande no es ver el cielo abrirse, sino reconocer que ya está abierto. Que cada amanecer, cada respiración, cada oportunidad de empezar de nuevo son señales del amor de Dios actuando en ti. Y que María, en su ternura infinita, sigue siendo la mensajera de esas respuestas invisibles que te sostienen cuando el mundo se derrumba. Así que abre los ojos. Las señales no siempre brillan, pero siempre transforman. Y cuando las reconozcas, sabrás con certeza que la Virgen ya ha respondido. La fe que transforma la espera. Esperar no es fácil. Es un terreno donde la esperanza y la duda luchan cada día, donde el corazón se cansa de no ver resultados y la mente empieza a cuestionar si vale la pena seguir creyendo. Pero la Virgen de Fátima nos enseña que la fe no solo soporta la espera, la transforma. Hay un poder oculto en los silencios de Dios. A veces, Él no responde de inmediato porque quiere que aprendas a caminar por fe y no por vista. La fe no es un sentimiento, es una decisión diaria de seguir confiando cuando todo te invita a rendirte. María vivió esa misma prueba, esperó sin entender, confió sin garantías, amó sin condiciones. Y por eso su presencia se convirtió en faro para quienes, como tú, atraviesan noches sin respuesta. La espera no es un vacío, es una escuela del alma. En ella Dios trabaja en lo que no ves, moldea tu carácter, purifica tus intenciones y fortalece tu confianza. El milagro puede demorarse, pero mientras esperas, tú estás siendo transformado. La paciencia no es pasividad, es fe en movimiento, es decirle a Dios, sigo aquí, aunque no entiendo. Cada rosario rezado, cada oración repetida con cansancio, cada lágrima derramada en silencio, son semillas sembradas en la tierra del tiempo. Puede que no florezcan al instante, pero el cielo no olvida una sola de ellas. María las recoge, las presenta a su Hijo y con ternura infinita susurra, mira su fe, Señor, aunque esté cansado, todavía cree. La fe que transforma la espera no exige explicaciones, solo confía. No le pregunta al cielo cuándo, le dice, hazlo en tu tiempo. Esa es la fe que abre los cielos, la que provoca milagros invisibles, la que convierte la demora en bendición. Y cuando el milagro llega, porque siempre llega de una u otra forma, descubres que lo más valioso no fue lo que recibiste, sino lo que aprendiste en el proceso. Aprendiste que la oración no cambia solo las circunstancias, cambia el corazón. Aprendiste que el silencio no era castigo, era entrenamiento. Aprendiste que Dios nunca tarda, siempre llega justo a tiempo y que María nunca deja de interceder. Por eso, no temas la espera, no la maldigas, no la apresures. Mírala como el taller donde el cielo prepara tus bendiciones. La fe que resiste el tiempo se vuelve oro puro, y los corazones que perseveran acaban viendo milagros que los impacientes jamás conocerán. María te enseña a permanecer, a creer mientras esperas, a descansar mientras confías. Y cuando lo haces, la espera deja de ser un peso y se convierte en altar. Porque esperar con fe es adorar con esperanza. Historias que el cielo escribió con luz. A lo largo del tiempo, el cielo ha escrito su historia sobre la tierra con un lenguaje que pocos saben leer. El de los milagros. No están hechos solo de prodigios visibles, sino de corazones transformados, de vidas que volvieron a la fe, de heridas que se convirtieron en testimonio.
La Virgen de Fátima sigue siendo protagonista de esas historias, porque su presencia no se limita a una fecha ni a un lugar. Su manto sigue extendido sobre el mundo y cada alma que ora con fe se convierte en parte de su mensaje eterno. En aldeas humildes, en ciudades llenas de ruido, en hospitales, en cárceles, en hogares rotos, el mismo milagro se repite. Alguien que ya había perdido la esperanza vuelve a creer. Una madre que no se resigna, un enfermo que entrega su dolor, un joven que se reconcilia con Dios. Son escenas que el cielo ilumina con su gracia. A veces el sol no danza, pero la luz interior del alma vuelve a brillar. La historia de Fátima no terminó con los 3 pastorcitos. Continúa cada vez que alguien se atreve a rezar el rosario con fe. Cada Dios te salve María, pronunciado desde el corazón, se convierte en una chispa que mantiene viva la llama del amor divino. El cielo sigue escribiendo su historia con luz, pero necesita corazones dispuestos a reflejarla. En Portugal, en América, en cualquier rincón donde se invoque su nombre, hay testimonios que desafían la razón. Enfermedades curadas, matrimonios restaurados, conversiones inesperadas. Sin embargo, el milagro más profundo es siempre el mismo. Un corazón endurecido que vuelve a sentir, un alma dormida que vuelve a despertar. Estas historias no son cuentos para inspirar, son huellas vivas del paso de Dios. Y María, como madre y guía, es el hilo invisible que une cada una de ellas. Porque cada vez que intercede, el amor de Cristo se derrama una vez más sobre la humanidad. Y cada vez que tú compartes tu testimonio, el Evangelio se expande sin necesidad de palabras. Quizás tú también tienes una historia que el cielo quiere escribir. Tal vez todavía estás en la parte oscura, donde parece que nada tiene sentido. Pero recuerda, los milagros comienzan en la oscuridad. El amanecer solo existe porque antes hubo noche. Tu historia puede ser la próxima que el cielo escriba con luz. María no busca héroes, busca almas dispuestas. No necesita grandes escenarios, solo fe auténtica. Si decides abrir el corazón y dejar que ella actúe, verás que tu vida se convertirá en testimonio para otros. Porque el amor de Dios no se repite, se renueva en cada persona que vuelve a creer. El milagro no termina en ti, empieza contigo. Eres parte del mensaje de Fátima, parte de una cadena de fe que sigue iluminando el mundo. Y cuando tu historia brille con la luz del cielo, otros también encontrarán el camino de regreso a Dios. La promesa de Fátima, esperanza para los últimos tiempos. Cada aparición de la Virgen en Fátima no fue solo un acontecimiento del pasado, sino una profecía viva para el presente. Su mensaje no quedó en 1917, sigue resonando hoy, en medio de un mundo herido por la confusión, la violencia y la falta de fe. La promesa de María no fue únicamente traer milagros visibles, sino recordar al corazón humano que aún hay esperanza, incluso cuando la oscuridad parece más fuerte que la luz. En Fátima, María habló con la urgencia del amor. No vino a asustar, vino a advertir, no vino a condenar, vino a llamar a la conversión. Sus palabras, tan simples y tan profundas, siguen siendo el eco de la misericordia de Dios. Rezad el rosario todos los días y pedid por la paz del mundo. Ese fue su pedido, ese sigue siendo su clamor. Porque mientras el mundo se aleja del cielo, el cielo nunca se ha alejado del mundo. El mensaje de Fátima no es un recuerdo religioso, es una guía espiritual para los tiempos difíciles. María nos enseñó que el remedio para el caos no está en la política ni en el poder, sino en la oración y en el corazón arrepentido. Si la humanidad supiera cuánto puede cambiar una sola oración sincera, rezaríamos sin cesar.
Vivimos días en los que la fe parece apagarse, en los que muchos han dejado de creer en los milagros. Pero Fátima es la voz que se levanta para decirnos que el cielo todavía interviene, que los ángeles aún custodian, que las promesas aún se cumplen, que la misericordia de Dios sigue abierta para quien se acerque con humildad. María nos recuerda que no hay pecado tan grande que no pueda ser redimido, ni noche tan oscura que no termine en amanecer. Ella habló de guerras, de pruebas, de confusión, sí, pero también habló de triunfo. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Esa es la promesa que sostiene al creyente. No importa cuán rota parezca la historia, el amor de Dios ya ha escrito el final. La victoria del bien sobre el mal, de la fe sobre el miedo, de la luz sobre las tinieblas. Cada vez que rezas el rosario, participas de esa promesa. Cada acto de amor, cada perdón dado, cada lágrima ofrecida por la paz del mundo se convierte en una pequeña victoria del corazón inmaculado. Porque la batalla no se gana en los grandes escenarios, sino en el silencio de los corazones que eligen creer. Fátima no es un cuento antiguo, es una advertencia misericordiosa y una promesa eterna. María no habló para un siglo, habló para todos los tiempos. Y hoy su voz vuelve a resonar. Regresen a la oración, regresen al amor, regresen a mi Hijo. La promesa de Fátima no es solo esperanza, es certeza. El mal no tendrá la última palabra, porque el amor de Dios ya la pronunció desde la cruz. Por eso, cuando el miedo te visite, recuerda esta verdad. La Virgen ya anunció la victoria y tú estás llamado a ser parte de ella. ¿Cómo orar para ver lo imposible? Hay momentos en la vida en los que orar se vuelve difícil, no porque no quieras, sino porque sientes que ya dijiste todo, que tus palabras se desgastaron en el eco del silencio. Y sin embargo, es precisamente ahí donde comienza la oración que mueve el cielo. Aquella que no nace de la mente, sino del alma, no de la rutina, sino del quebranto. La Virgen de Fátima no pidió oraciones perfectas, sino corazones rendidos. Dijo, rezad el rosario todos los días, no como una obligación, sino como una conversación constante con Dios. Orar no es recitar fórmulas, es abrir el alma y dejar que el Espíritu Santo hable a través de ti. María no te pide que sepas orar, te pide que te atrevas a hacerlo con sinceridad. Para ver lo imposible, primero debes creer lo invisible. Esa es la clave. No esperes sentir algo para empezar a orar. Ora hasta que lo sientas. La fe no siempre se siente, pero siempre actúa. La oración poderosa no depende de cuántas palabras digas, sino de cuánto crees en ellas. Cuando oras desde la entrega, sin manipular a Dios ni imponerle tus tiempos, Él actúa de manera perfecta y sorprendente. Jesús mismo nos enseñó, cuando oréis, no uséis muchas palabras, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Mateo 6, 7, 8. Esto significa que el poder no está en la cantidad, sino en la intención. La oración más simple, Señor, confío en ti, puede abrir las puertas del cielo si nace del corazón. María intercede por ti, pero también te enseña a orar como oraba ella. Su oración no era ruido, era confianza. No pedía desde el miedo, sino desde la fe. Por eso, cuando te acerques al cielo, hazlo con el mismo espíritu. Entrega, silencio, esperanza. Habla si necesitas hablar. Calla si el alma solo quiere sentir. En ambos casos, Dios está escuchando. Para ver lo imposible, tu oración debe ser perseverante. No una llama que se enciende y se apaga, sino una brasa que arde en el tiempo. Cuando reces el rosario, hazlo con intención. En cada Ave María, imagina que estás colocando una piedra en el altar de tu milagro. En cada Padre Nuestro, estás abriendo una puerta. En cada gloria, estás declarando que la victoria ya pertenece a Dios. No ores esperando resultados inmediatos.
Ora sabiendo que el milagro ya comenzó en el momento en que creíste. María no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia el corazón de quien ora. Y cuando el corazón cambia, todo lo demás comienza a alinearse. Ora con humildad, sin exigir, sin desesperar. Ora con confianza, incluso cuando no entiendas. Ora con fe, porque la fe no es ver para creer, es creer hasta ver. Y cuando ores así, descubrirás que lo imposible no era una pared, sino una puerta esperando tu oración para abrirse. El milagro empieza en ti. Buscamos señales en el cielo, pero olvidamos que el primer lugar donde Dios obra es dentro del corazón. Esperamos que el mundo cambie, que los problemas se resuelvan, que el milagro llegue de fuera. Pero el milagro verdadero comienza dentro de ti. Es el momento en que decides creer otra vez, cuando el alma cansada se levanta y dice: Señor, aquí estoy. María no vino en Fátima solo para anunciar prodigios, sino para encender la fe dormida de un pueblo. Porque el milagro más grande no fue el sol que danzó, fue el corazón del hombre que volvió a mirar al cielo. Cada vez que alguien se abre a Dios, el cielo celebra. Cada vez que eliges perdonar, confiar o volver a orar, una parte del milagro se cumple. El enemigo quiere hacerte creer que el cambio depende de lo que ocurre fuera, pero la verdad es que Dios transforma el mundo desde el interior del alma. Cuando tu corazón se reconcilia con Él, todo empieza a ordenarse. Cuando eliges creer, aún sin ver, los muros de la desesperanza comienzan a caer. Y cuando decides volver al camino, la gracia se mueve con poder. María lo sabe. Por eso repite su llamado: convertíos, rezad, confiad. No son palabras antiguas, son una hoja de ruta espiritual para este tiempo. Ella no promete una vida sin cruces, promete un amor que da sentido a cada cruz. Y ese amor empieza a obrar en el instante en que le dices sí a Dios, como ella lo dijo en Nazaret. No esperes un milagro para cambiar. Cambia y el milagro comenzará. Siembra fe donde solo hay duda. Ofrece gratitud donde solo hay queja. Responde con amor donde solo hay herida. Esa es la manera en que el cielo se manifiesta, no con espectáculo, sino con transformación. El milagro no siempre brilla. A veces se viste de paz. No siempre sana el cuerpo, pero siempre sana el alma. No siempre elimina la tormenta, pero te da fuerza para atravesarla. Porque cuando el Espíritu Santo actúa en ti, el milagro ya no se mide en resultados, sino en la paz que habita en medio del caos. Dios no te pide perfección, te pide apertura. Y cuando te abres a Él, tu vida se convierte en testimonio vivo. Porque el mismo Dios que hizo que el sol danzara en Fátima quiere hoy hacer brillar tu corazón como señal de esperanza para otros. Deja que el milagro comience en ti. Permite que la fe despierte, que el amor te guíe, que la oración te transforme. El cielo no necesita pruebas para obrar, solo necesita tu sí. Y cuando lo das, todo cambia. Porque el verdadero milagro no es que el cielo se mueva por ti, sino que tú aprendas a moverte con el cielo. Oración final, bajo el manto de María. Madre de Fátima, hoy me acerco a ti con el corazón abierto. He comprendido que el milagro no siempre llega como lo imagino, sino como el cielo lo prepara. Por eso, en este momento, dejo en tus manos mis miedos, mis heridas y mis silencios. Te entrego todo aquello que no puedo resolver y me abandono bajo tu manto, donde sé que nada se pierde y todo se transforma. Enséñame a orar con fe, a esperar con paciencia, a confiar cuando no entiendo. Que mi corazón no se cierre ante el dolor, sino que aprenda a ver en él el paso de Dios. Que mi fe no dependa de los resultados, sino de la certeza de que tú, Madre, estás intercediendo por mí. Virgen Santa, cúbreme con tu luz, cubre mi familia, mi hogar, mis pensamientos.
Aleja de mí toda desesperanza, toda duda, todo miedo. Recuérdame que cada oración pronunciada con amor llega al corazón del Padre, incluso cuando el mundo calla. Madre, enséñame a mirar con tus ojos, a reconocer las señales del cielo en lo pequeño, a encontrar a Dios en lo cotidiano. Enséñame a amar como tú amaste, con humildad, con ternura, con entrega. Hoy decido confiarte mi vida. Te entrego mi pasado con sus heridas, mi presente con sus luchas y mi futuro con sus incertidumbres. Tómalo todo, Madre, y preséntalo a tu Hijo. Que mi historia sea escrita con la misma luz con la que el cielo iluminó Fátima. Bajo tu manto encuentro refugio, en tu silencio encuentro paz, en tu intercesión encuentro esperanza. Que tu presencia me acompañe en cada paso, en cada noche y en cada oración. Madre de Fátima, que tu amor me guíe hasta el corazón de Jesús. Que mis oraciones no se detengan, que mi fe no se apague, que mi alma no se aparte del cielo. Y cuando mis palabras no sean suficientes, permite que mi vida sea mi oración. Amén.